y bienvenidos nuevamente a Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Luna Capital, que es un juego en el cual nosotros representamos a distintas corporaciones que se tienen que encargar de hacer que la luna sea habitable. Así, cada jugador será el representante de una de estas corporaciones que debe procurar crear todas las instalaciones necesarias para la vida humana. A continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación de este juego y luego les voy a explicar paso a paso cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Colocaremos el tablero en el centro de la mesa por el lado que tiene 4 espacios para cartas a la vista. La otra cara es para el modo solitario. Barajamos las cartas y colocaremos una en cada uno de los espacios formando la oferta. Debemos separar las losetas de proyectos en A, B y C. Para cada una de estas pilas debemos distinguir que hay losetas que tienen 2 y 3 puntitos a la izquierda de su iconografía. En caso de partidas de 2 jugadores, debemos remover todas las losetas que tengan 2 o 3 puntitos. En caso de 3 jugadores, debemos remover las losetas que tengan 3 puntos en ellas. Con 4 jugadores se utilizan todas las losetas. Una vez que las hemos barajado, colocamos las losetas A en la nave espacial y dejamos las otras en su contenedor o apiladas boca abajo. Luego tomaremos 4 losetas y las colocaremos en la casilla con el número 1 de cada una de las columnas. Formaremos la reserva de fichas de redistribución y de robots selenitas y las colocaremos en sus casillas del tablero principal. Luego barajaremos las cartas de concesión de corto plazo y de largo plazo de manera independiente y vamos a revelar 2 cartas de concesiones de corto plazo sobre el tablero y una carta de concesión de largo plazo. Las cartas sobrantes son devueltas a la caja. Colocaremos el marcador de última remesa en la casilla que se encuentra sobre la primera columna de la oferta. Cada jugador va a recibir una loseta de patrocinador con las 3 fichas correspondientes y 3 cartas de plano. Además, en caso de que estemos jugando con la promo número 1, cada jugador va a recibir el edificio que corresponde a su patrocinador. Vamos a decidir quién será el jugador inicial y le entregaremos a ese jugador el marcador de jugador inicial. Finalmente, comenzando por el último jugador y luego en sentido antihorario, cada jugador tendrá la posibilidad de intercambiar una de las cartas de su mano por una de las cartas que se encuentra en la oferta. Así, si este fuese el jugador inicial, comenzaría haciendo el intercambio este jugador, luego este y este, si es que así lo desean. Así, por ejemplo, este jugador podría decidir tomar esta carta e intercambiarla por esta otra carta de acá, dejando esta en la oferta. Los demás jugadores decidirán si quieren hacer lo mismo. Y una vez que todos han decidido, estaremos listos para comenzar la partida. Pero antes de explicarles en qué consiste el juego, les quiero explicar en qué consiste la puntuación de cada partida, dado que existen muchos ítems por los cuales los jugadores pueden recibir puntos de victoria. En primer lugar tenemos los sistemas vitales, que son estos indicados por un corazoncito, y los invernaderos. Así tenemos 4 tipos de sistemas vitales. Tenemos los colectores de hidrógeno, los colectores de oxígeno, los condensadores de agua y los invernaderos que nos van a dar la comida necesaria. Todos estos que ustedes ven aquí tienen un icono de corazoncito o bien de invernadero. Al final de la partida, cada uno de estos tipos de edificios nos va a dar punto de victoria de acuerdo a la cantidad de edificios del mismo tipo que haya adyacentes de manera ortogonal. Así, por ejemplo, en este caso de acá, para los colectores de oxígeno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colectores adyacentes. Eso significa que yo recibí al final de la partida la suma de 35 puntos de victoria, puesto que nos fijamos en esta tabla y con 9 tenemos un total de 35 puntos. Verificamos esta puntuación para cada uno de los otros sistemas vitales que ya les mencioné. Así, por ejemplo, yo por los colectores de hidrógeno, que son estos de acá, tengo solamente 2 adyacentes, dado que ese está solo en diagonal y eso no cuenta. En ese caso, con 2 recibo la suma de 3 puntos de victoria. Ahora, si se fijan, tengo 2 grupos. Solamente voy a puntuar el grupo más grande. Luego voy a hacer lo mismo para los condensadores de agua, que son estos que tengo acá y que nuevamente tengo 2 grupos. Y en este caso tengo un total de 3, por lo cual voy a recibir solo 6 puntos de victoria por ellos. Finalmente tenemos los invernaderos. Existen 4 tipos de invernaderos, que serían limones, peras, manzanas y aquellos de comodín. Al momento de verificar los grupos adyacentes, da lo mismo la fruta que nos da el invernadero. Solamente nos interesa que sea un invernadero y, como pueden ver, tiene el símbolo aquí de esa cúpula con el corazoncito adentro. En este caso, mi grupo más grande es de 5, puesto que tengo 1, 2, 3, 4, 5 adyacentes y este está solo
solamente en diagonal, lo cual nos sirve. Como dije, la fruta que nos otorga es irrelevante. Entonces por ese invernadero yo habré obtenido un total de 15 puntos de victoria y ya habré llenado toda esta parte de acá de la tabla. Luego, las frutas que yo logre producir me van a dar puntos de victoria adicionales independiente de lo que pasó acá arriba. Y estos puntos da lo mismo donde se encuentre el invernadero en mi asentamiento. Así, cada set de 3 frutas diferentes, es decir, una pera, una manzana y un limón, me va a dar ya sea 5, 12 o 22 puntos de victoria. Es decir, un set me da 5, 2 sets me dan 12 y 3 me dan 22 puntos de victoria. En este caso yo tengo una manzana, una pera y un limón, llevo un set, una manzana, una pera y un limón, dado que ese es comodín, y tengo 2 sets. En ese caso recibí 12 puntos de victoria por mis sets de frutas diferentes que yo estoy produciendo, que sería eso de ahí. Ahora debo verificar la puntuación de los meteoritos. Los meteoritos generalmente no son muy beneficiosos, sin embargo hay una puntuación por mayoría de meteoritos. Así, el jugador que tenga mayoría de meteoritos va a recibir 10 puntos de victoria. Eso es independiente de la cantidad de jugadores. En este caso yo solamente tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 meteoritos. En cambio por allá Diego tenía muchísimos y Franco tenía un poquito menos. En ese caso, como pueden ver, Diego tenía la mayoría y recibió 10 puntos de victoria. La segunda mayoría da 5 y la tercera da 2. Pero esto es solamente para 4 jugadores. En el caso de 3 jugadores, este puntaje acá se omite. Es decir, solamente la primera y la segunda posición van a recibir 10 o 2 puntos de victoria. En el caso de 2 jugadores, solamente va a recibir 10 puntos de victoria quien tenga la mayoría. En caso de que se produzca un empate, los jugadores empatados suman y dividen los puntajes de sus posiciones y lo redondean hacia abajo. Luego tenemos la puntuación de las oficinas de ventas, que simplemente van a dar 2 puntos de victoria al final de la partida, independiente de donde se encuentren. Así, por ejemplo, nuevamente mirando mi asentamiento, yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 oficinas de venta que me dieron 10 puntos de victoria. Como dije, yo las tengo adyacentes, pero es irrelevante su posición. Si se fijan allá en el tablero de Alberto, él también tiene 5 oficinas de ventas y recibió 10 puntos de victoria, al igual que yo. Luego procedemos a la puntuación de las construcciones, que son estos edificios que tienen como un galpón amarillo en ellos. Estos serían los mod-ups, los complejos residenciales y las pistas de alunizaje. Las pistas de alunizaje, la verdad es que no dan puntos de victoria, solamente tienen un efecto durante la partida que ya les explicaré. Hablemos primero de los mod-ups. Estos edificios me van a dar 2 puntos de victoria por cada edificio adyacente que haya de este tipo. En este caso, este de acá me da 2 puntos de victoria por cada colector de oxígeno que yo tenga adyacente en las 8 o las 10 casillas adyacentes. ¿Por qué 8 o 10? Porque, por ejemplo, en este caso acá justamente tengo ese mod-up acá, que me da 2 puntos de victoria por cada colector de oxígeno, y en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 colectores de oxígeno, lo que me da 12 puntos de victoria. En cambio, si yo hubiese colocado en esta casilla de acá, esta es una casilla doble, por lo cual existen 10 espacios adyacentes y el máximo de edificios coincidentes que yo podría tener sería de 10, pero si el espacio es simple, el máximo sería de 8 edificios coincidentes. Así, existen mod-ups que puntúan por los distintos tipos de sistemas vitales, además de algunos que puntúan según los meteoritos que uno tenga adyacentes ortogonal y diagonalmente. Luego tenemos los complejos residenciales, que nos van a dar un punto de victoria por cada edificio coincidente que tengamos en cualquier parte de nuestro asentamiento. Así, por ejemplo, este de acá me otorga un punto de victoria por cada oficina comercial que tenga, no importa dónde se encuentren, y como dije, yo tengo 5 oficinas comerciales, por lo cual si yo hubiese tenido esto acá en mi asentamiento me daría 5 puntos de victoria. Por otro lado tenemos este otro tipo de edificio que me va a dar un punto de victoria por cada mod-up que yo tenga en mi asentamiento, como indica esa casita con un punto, puesto que los mod-ups tienen un puntito al lado de ellos. Luego debemos verificar cuántas cartas de planos de construcción hemos conservado en nuestra mano, porque cada una de estas cartas nos va a dar 3 puntos de victoria. Y finalmente debemos verificar cuántos puntos de victoria recibimos por las concesiones que hemos logrado cumplir, que son como objetivos que se desea en cada uno de los asentamientos. Como pueden ver, yo logré cumplir los 3, por lo tanto recibí 6 más 8 más 9 puntos de victoria, mientras que los otros jugadores cumplieron los que tienen su ficha encima y reciben los puntos de victoria de acuerdo a ello. Entonces, para verificar nuestra puntuación, simplemente llenamos esta tabla, recibiendo puntos de victoria de acuerdo a este gráfico de acá por cada sistema vital adyacente que tengamos del mismo
mismo tipo en su grupo más grande. Hacemos esto para los 4 tipos de sistemas vitales. Luego verificamos cuántos sets de frutas diferentes producimos independiente de dónde se ubiquen en nuestro asentamiento y vamos a recibir 5, 12 o 22 puntos de victoria si tenemos 1, 2 o 3 de estos sets. Luego los jugadores con mayoría de meteoritos van a recibir 10 puntos de victoria. La segunda mayoría 5 puntos de victoria, pero solamente en caso de 4 jugadores. La tercera mayoría o la segunda en caso de 3 jugadores va a recibir 2 puntos de victoria y en partidas de 2 jugadores solo se premia la primera mayoría. Luego recibiremos 2 puntos de victoria por cada oficina comercial. Vamos a recibir los puntos de victoria de nuestras construcciones de acuerdo a si se trata de construcciones adyacentes o en cualquier parte de nuestro asentamiento. Vamos a recibir 3 puntos de victoria por cada carta en la mano y vamos a recibir los puntos de victoria de las concesiones que hayamos logrado cumplir. Ahora que ya sabemos hacia dónde apunta el juego y qué es lo que nosotros queremos hacer en este juego, vamos a ver cómo se juega. En Luna Capital tendremos un total de 12 rondas, en cada una de las cuales cada jugador tendrá un turno. Estas 12 rondas están divididas en 3 etapas de 4 rondas cada una. Así, en cada una de las etapas, cada jugador va a tener un total de 4 turnos, en los cuales lo primero que hará será escoger una columna del tablero y llevarse la carta y todas las losetas que se encuentran ahí. Luego deberá colocar una carta en su asentamiento para luego colocar todas las losetas que ha adquirido. Finalmente se van a tener que rellenar las ofertas y cada jugador hará eso en su turno. Cuando cada jugador haya completado 4 turnos, vamos a proceder al final de la etapa, en la cual realizaremos un mantenimiento y definiremos qué jugadores han obtenido los puntos de las concesiones. A continuación les voy a explicar en detalle todo lo que les acabo de mencionar. Lo primero que hará un jugador en su turno es escoger un conjunto de la oferta, es decir, una carta con todas las losetas que se encuentren bajo ella. Para eso puedes escoger cualquiera de los 4 conjuntos, pero debes tener en cuenta que si escoges el conjunto que tiene el marcador de última remesa, antes de escogerlo deberás descartar una de las cartas de tu mano, colocarla bajo el mazo y luego te podrás llevar aquel conjunto. Así, si en este momento yo decidiese llevarme este conjunto acá, deberé pagar una carta. Sin embargo, para este o este conjunto, simplemente saco la carta con todas las losetas que se encuentren ahí. En caso de que el jugador tenga alguna ficha de redistribución logística en su poder, podría, antes de escoger uno de los conjuntos, intercambiar 2 losetas que se encuentren sobre el tablero principal para así mejorar el conjunto que se quiere llevar con las losetas que más necesita. Entonces vamos a proceder al segundo paso del turno de un jugador, que es el paso en el cual deberá colocar una de las cartas, ya sea una de las que tenga en su mano o la que acaba de robar, en su asentamiento. Al principio de la partida vas a poder colocar cualquiera de las cartas que tengas en tu poder en el asentamiento. Supongamos, por ejemplo, que yo decido colocar esta carta de acá. Sin embargo, a medida que avanza la partida, debes tener en cuenta las siguientes normas de colocación de las cartas. Cada una de las cartas que tengas debe ser colocada adyacente ortogonalmente a una carta previamente colocada. Eso significa que puedo colocar una carta en esta posición, una carta en esta posición, una carta en esta posición o una carta en esta posición. Colocar las cartas traslapadas no está permitido. Lo otro que debemos tener en cuenta es que cada uno de los asentamientos puede tener un máximo de 3 filas y que en cada una de las filas las cartas deben ser colocadas de manera que los números que hay en su esquina superior sean colocados en orden ascendentes, aunque no es necesario que sea correlativo. Por ejemplo, este 3 yo lo podría colocar acá, lo podría colocar acá o lo podría colocar acá, pero no tendría permitido colocarlo acá a la derecha, puesto que ya no tendría esa fila en orden ascendente. Digamos que coloco esa carta ahí y que con posterioridad tal vez yo quiero colocar este 10 acá, puedo colocar tal vez después este 1 aquí y podría colocar tal vez un 7 por acá. Como pueden ver, voy formando mi asentamiento de distinta manera, siempre con cartas en orden ascendente. Yo tal vez podría después colocar esa carta ahí o esta carta de acá a acá. Entonces lo importante es que puedes tener un máximo de 3 filas y que dentro de cada fila las cartas deben ser colocadas en orden ascendente, aunque no correlativo. Y como se percataron, es posible hacer distintas figuras mientras se cumplan esas reglas. Las fichas de robots selenitas sirven para romper esta norma, puesto que es posible colocar una carta que no cumpliría con esto. Por ejemplo, yo podría colocar este 2 después del 5, tapando el número con un robot selenita, dado que como el número no se ve, entonces es como si no existiera. Si se diese el caso en que no te es posible colocar ninguna de las cartas que tengas en tu mano respetando estas normas, puedes colocarla boca abajo. En ese caso te va a servir para hacer uniones en distintos lugares, pero evidentemente no vas a poder colocar losetas sobre ella.
Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, digamos que yo decido comenzar mi asentamiento con ese número 5 porque me parece bastante central. Lo siguiente que debo hacer en mi turno es colocar las losetas de proyecto que acabo de adquirir. Al principio de la partida solamente tendremos una loseta de proyecto y una carta en la mesa, por lo tanto podremos colocar la loseta simplemente en la carta que acabamos de colocar. Pero a medida que avance la partida y que tengamos más cartas en nuestro asentamiento, podremos colocar las losetas en cualquiera de las cartas que ya hemos colocado. Además, hay que tener en cuenta que en la ronda 2 vamos a robar 2 losetas, en la 3 losetas y en la 4 losetas, por lo cual será posible que a veces coloquemos más de una loseta en un mismo turno. Y como ya dije, estas losetas pueden ser colocadas en la carta que acabamos de adquirir o en cualquiera de las cartas que tengamos previamente colocadas. Las reglas de colocación de losetas son las siguientes. Como pueden ver, cada una de las cartas tiene distintos lugares para colocar losetas. En cada uno de estos espacios puede ser colocada una sola loseta y no podemos colocar losetas sobre losetas que ya estén previamente colocadas o sobre iconografías que ya estén dibujadas. Por ejemplo, ese invernadero yo no lo coloqué, sino que venía en la carta y no puedo taparlo. En caso de que una carta tenga un espacio doble, ese espacio solamente puede contener una loseta. Existen dos excepciones a estas normas que les acabo de decir. La primera son los andamios lunares, que son estos iconos como de una maquinita que está haciendo una construcción. Sobre los andamios lunares solamente se pueden colocar losetas de construcciones, y las losetas de construcciones son las que tienen este icono en amarillo, que pueden tener 1, 2 o 3 puntos a su costado. Así, por ejemplo, esta loseta yo sí podría colocarla en esta casilla de acá. La otra excepción son las losetas de demoliciones, que, como dice su nombre, demuelen lo que se encontraba previamente en una casilla. Por lo tanto, yo podría ocupar esta loseta para reemplazar cualquiera de las iconografías impresas o cualquiera de las losetas que está sobre el tablero. Como he hecho una demolición, esa casilla puede ser ocupada con posterioridad por otra loseta. Existen tres tipos de losetas que tienen un efecto inmediato cuando las adquieras. En primer lugar tenemos estas losetas de acá, que no nos van a dar puntos de victoria al final de la partida, pero que al momento de robarlas nos va a permitir robar 3 cartas del mazo, escoger una de ellas y añadirla a nuestra mano, dejando las otras 2 bajo el mazo. Cuando robemos estas losetas que tienen el icono de ficha de redistribución logística, lo que haremos será robar una de ellas y colocarlas sobre nuestro patrocinador. En caso de que la loseta tenga un icono de robot selenita, haremos lo mismo. Vamos a robar una de estas fichas de la reserva y la colocaremos sobre nuestra loseta de patrocinador. Ambas fichas las podemos ocupar con posterioridad, como ya les he explicado. Y así es como se añaden las losetas a nuestro asentamiento. Lo único que no les he explicado es cómo funcionan las losetas de nuestro patrocinador. Cuando nosotros queramos colocar la loseta que nos otorgó nuestro patrocinador, lo que debemos hacer es descartar una de las losetas que acabamos de recibir, la devolvemos a la caja y vamos a colocar nuestra loseta de patrocinador en su lugar. Como ya dije, cada una de las 4 funciona de manera diferente. Cuando tú quieras colocar esta loseta, lo que debes hacer es colocarla adyacente a uno de como los cuadrantes que hay en tu tablero. Puedes colocarla al costado de cualquier espacio de una de tus cartas y eso te va a permitir en el futuro colocar una loseta sobre ella. Una vez que la has colocado, no vas a poder moverla a otro lugar y evidentemente nunca vas a poder colocar una carta sobre ella. Cuando coloques esta loseta en tu asentamiento, lo que te permitirá es mover cualquier edificio que tengas en él a otro cuadrante. Cuando coloques esta loseta en tu asentamiento, lo que te permitirá es guardar una de las losetas que hayas adquirido durante ese mismo turno para colocarla en un turno posterior. Finalmente, al colocar esta loseta en tu asentamiento, lo que vas a poder hacer es tomar una de las 3 cartas que aún están en la oferta, añadirla a tu mano y rellenar de inmediato ese espacio con una carta nueva del mazo. Lo último que debes hacer en tu turno es rellenar la oferta, para lo cual vas a mover este marcador de última remesa a la columna que te llevaste. Vas a colocar una carta del mazo y vas a rellenar la oferta con las losetas que corresponda. Si es que estamos en la ronda 1, se va a colocar una loseta. Sin embargo, si el siguiente jugador es el jugador inicial, significa que hemos pasado a la ronda 2 y por lo tanto se van a rellenar además cada una de las ofertas con una loseta adicional. Cuando nuevamente le vaya a tocar el turno al jugador inicial, vamos a pasar a la ronda 3 y vamos a colocar una tercera loseta en cada una de las columnas, y cuando pasemos a la ronda 4 vamos a colocar una cuarta loseta en cada una de las columnas. Así como ya mencioné, cuando un jugador deba escoger un conjunto, escogerá la carta con todas las losetas que tiene debajo y deberá colocarlas todas durante ese turno, ya sea en la carta que acaba de colocar o en cualquiera de las que tenga en su asentamiento.
Cuando finalicen las rondas 4, 8 o 12, es decir, cuando todos los jugadores ya han robado un conjunto de carta con 4 losetas, vamos a proceder al final de la etapa, en la cual debemos distinguir dos cosas. En primer lugar, debemos verificar quiénes han cumplido alguna de las concesiones. Por ejemplo, es posible que yo haya cumplido con esa y con esa concesión y que otros jugadores tal vez hayan cumplido con las mismas o con otras. Cada jugador va a colocar su marcador en las concesiones que hayan cumplido. Todos tienen la posibilidad de hacerlo durante la misma ronda. Una vez que ya se ha determinado eso, las concesiones que tengan una o más fichas sobre ellas van a quedar bloqueadas para el resto de la partida, por lo cual en la siguiente evaluación, que es por ejemplo en la ronda 8 o en la ronda 12, solamente vamos a evaluar las concesiones que no tengan ninguna ficha sobre ellas. Como ya dije, estas concesiones van a dar puntos de victoria al final de la partida por cumplir con determinadas condiciones. Por ejemplo, esta de acá requiere que tengamos 3 condensadores de agua en línea, ya sea horizontal o vertical. Esa concesión de ahí me pide que tenga una con 3 cartas y en cada una de las cartas al menos un meteorito, y esa de allá pide que tengamos al menos 4 oficinas comerciales. Las cartas en general tienen una simbología bastante simple. Por ejemplo, esa requiere que al final de la etapa no tengamos ningún andamio a la vista, que tengamos al menos 4 cartas en esa configuración. Esas ya se las expliqué. Tenemos esta de acá que requiere que tengamos al menos un sistema vital de cada tipo, y en este caso puede ser un invernadero de cualquiera del tipo de fruta. Y tenemos, por ejemplo, esta carta de acá que requiere que tengamos 5 o más invernaderos. Esta de acá requiere que tengamos menos filas de cartas que otro jugador, y el resto de las cartas son del mismo tipo. Entonces, como dije, lo que haremos será verificar quiénes han cumplido con algunas de las concesiones que no tenía una ficha ya. Colocamos las fichas en ella y puntuaremos de acuerdo al final de la partida. Y lo otro que haremos será preparar la nueva etapa. Al final del turno del último jugador habremos rellenado acá con una carta nueva, y las cartas que estaban sobre la mesa quedan sobre la mesa. Las losetas, sin embargo, se irán todas, incluyendo todas las losetas que aún queden en la nave, que evidentemente no serán tantas, serán bien poquitas, y vamos a rellenar la nave con las losetas B o las losetas C según corresponda, y vamos a colocar una loseta de la nueva pila en cada uno de los espacios con el número 1. El marcador de jugador inicial pasará en sentido horario. Si recuerdan, no habíamos pasado este marcador durante toda la etapa, sino que solamente pasa al final de una de las etapas. La partida va a finalizar al final de la etapa C, una vez que todos los jugadores han tenido 12 turnos. Entonces vamos a proceder a la puntuación tal como ya les expliqué, y el jugador que logre obtener más puntos de victoria va a ser el ganador de Luna Capital. En caso de empate, va a ganar el jugador que tenga menos andamios lunares a la vista, y en eso entonces consiste Luna Capital. Como siempre, si este video te fue útil, te pido que por favor me ayudes con tu me gusta, tu suscripción al canal sin olvidar la campanita, y me sigas en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre estoy compartiendo mi vida lúdica. Recuerda que todos los contenidos para este juego están en www.jck.cl/luna-capital, y que en mi web puedes encontrar contenidos para muchísimos juegos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.